Queridos amigos, es que no podemos estar peor en España que en este momento desde que, si cabe, arrancó la democracia. Fíjense que tenemos a Begoña Gómez investigada por 4 delitos en este momento pendientes de una declaración, la esposa de Pedro Sánchez. En este programa ya hemos aclarado que los bienes gananciales no los tienen conjuntamente, sino cada uno lo suyo. Vale. Por otra parte tenemos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que declara en enero, como hemos contado aquí también en calidad de investigado en el juzgado número 3 de Badajoz por esa plaza que consigue a través de la Diputación de Badajoz y que está totalmente cogida con pinzas por lo que vamos sabiendo de este caso. También está imputado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Continuamos, tenemos al número 2 del Partido Socialista de toda la vida, Ábalos, también siendo ministro, en su época de ministro de Transportes, de Fomento, también acude próximamente el 12 de diciembre en calidad de imputado. Tenemos caso Koldo para rato, su hombre de confianza, Koldo García Izaguirre, imputado. Aldama, el hombre de los hidrocarburos, que ha salido de prisión con algún trato porque está hablando, pero también no se pierdan de vista, caso hidrocarburos, negocio millonario cobrando el IVA, llevándose supuestamente mordidas del IVA. Ya no hablo ni del petróleo, hablo del IVA. Ahí también lo dejamos, pero es otro tema que está en la picota para el Gobierno. Tenemos señalados siempre, versión Víctor de Aldama, ministro Ángel Víctor Torres, también salpicado en el caso Koldo y en otras denuncias en la Fiscalía Europea. La ministra Rivera, que se ha ido ya para Europa, pero que también pesan varias querellas sobre ella. Actual ministra, que la sustituye en Transición Ecológica, ya salpicada por contrataciones también a su hermano con otras empresas, contrataciones públicas. Tenemos a la ministra María Jesús Montero, también salpicada o apuntada por Aldama. Tenemos también al ministro del Interior, que ahora en unos minutos vamos a hablar también de él y de su gestión, varios mandos de la Guardia Civil salpicados a lo largo del 2024 y también altos cargos de la Policía Nacional, en este caso de la UDEZ. Es decir, narcotráfico, millones de euros, criptomonedas, tramas millonarias. Esto es lo que está pasando en España. Eso sí, ya ven que nadie dimite, todos se agarran a la silla. También sabemos que Aldama iba a comparecer este próximo lunes 9 de diciembre en el Parlamento de Canarias, pero la propia Cámara Parlamentaria nos confirma que no va a ir porque fue citado mientras estaba en prisión, antes de salir de prisión, fue citado a través de la Policía Nacional para comparecer en el Parlamento de Canarias por la trama de las mascarillas, supuesta trama Ángel Víctor Torres, y cuando salió de prisión el Parlamento de Canarias a través de una dirección facilitada por la Policía Nacional para comparecer nuevamente una vez libre de prisión, fue notificado y fue devuelta esta notificación al Parlamento de Canarias. Por lo tanto, de momento nos quedamos sin Aldama en Canarias, pero tratarán de localizarlo nuevamente como nos dice la Cámara Parlamentaria. Esto es el panorama que tenemos y todavía nos quedan varias semanas de año, que esto no ha acabado. Vamos a estas conclusiones porque parece que Pedro Sánchez lleva una capa, no sé si de villano, de Superman no, desde luego, pero que resiste. Vamos a ver, claro, es que aquí se habla del caso Ábalos, caso Begoña, caso David Sánchez, no, es caso PSOE con diferentes capítulos, el capítulo Begoña, el capítulo hermano, hermanísimo, el capítulo Ábalos, etc. Bien, lo que pasa es que Sánchez es una persona, cuando yo era pequeño, yo a mi abuela, el máximo insulto que tenía, mi abuela no decía una palabrota ni nada por el estilo, era el máximo desprecio de llamar a alguien sinvergüenza. Pues es lo que le pasa a Sánchez, como no tiene vergüenza, aguanta allí hasta las últimas. Él lo venderá en plan heroico, tipo morirán con las botas puestas, pero en el fondo es que es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque cualquier persona, él ya ha hecho su vida una vez que ha llegado a ser presidente, ya tiene garantizado de por vida el acceso a universidades para dar conferencias, con una alta remuneración, bien, pero le da igual tener investigada a la esposa, al fiscal, a su fiscal general, a su hermano, a su entorno, le da absolutamente igual. Entonces Sánchez no se va a ir bajo ningún concepto. Y además, que es que no le interesa a quien le apoya, porque él no tiene ningún tipo de mayoría, si no es, cuidado, con la derecha nacionalista y con otros grupos de izquierdas. Porque es que aquí se dice, de diferencia, derecha-izquierda, no, es que junto a Sánchez hay una parte de la derecha, que es una derecha independentista. Y no les interesa porque saben que hay un gobierno débil y que nunca
no se les va a dar una ocasión como esta para poder extorsionar a un gobierno y sacar lo que les interesa, una de estas se da cada 1000 años. Entonces ellos no van a renunciar a esta oportunidad, es evidentísimo. Así que a Sánchez o va la Guardia Civil a sacarle esposado o pierde unas elecciones y publica las actas de las elecciones, porque puedo hacerlo el de Venezuela. En fin, y si no, no hay otra posibilidad. Tendremos que esperar con paciencia y mientras tanto, bueno, pues que los juzgados sigan funcionando y que se siga persiguiendo el delito y que la UCO y la policía y la Guardia Civil pues sigan cumpliendo con su deber. El sistema funciona, ¿eh? Quiero decir, cuando hablan de que si los jueces son políticos, tal cual, el sistema funciona. Si el sistema funcionara, esto sería realmente el principio de una dictadura. Pero el sistema está funcionando, la policía funciona, la Guardia Civil funciona, los jueces funcionan, la mayor parte de los fiscales funcionan, con lo cual los abogados funcionan. Con lo cual, a ellos les gustaría pues, extender la idea de que este sistema está roto, está acabado y por lo tanto a lo mejor se ha pasado a otro sistema más populista. Nos quedamos con estas palabras, cerramos también esas conclusiones y, por supuesto, los periodistas también funcionamos, por lo menos los indiscretos. Recuerden, somos el azote de los corruptos. Ahora volvemos. Volvemos y esta parte del programa que tanto les encanta a nuestros telespectadores, el Top Secret. Cada semana trabajamos para traerles una información que no ha visto la luz, que es exclusiva a nivel nacional e internacional y que sé que seguís con mucho ahínco porque cada semana conseguimos sorprenderos con un Top Secret nuevo. Esta semana vamos a hablar de un caso que destapamos hace ya un par de años en el cierre digital, es el caso Egeno, como conocéis. Voy a pedir a los compañeros que busquen uno de los titulares que tenemos muchos, pero bueno, uno de los titulares. Y el caso Egeno es una base clandestina, como están viendo, que ha sido denunciado recientemente la ocultación de informes clave por guardias civiles. Sí, me explico, la base Egeno arranca aproximadamente cuando empieza la pandemia, marzo-abril del 2020, en la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria. Nos cuentan, y así ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos, una base que no es la base oficial que se llama SIGO, sino la base Egeno, es una base clandestina a espaldas del Ministerio del Interior, según consta en la denuncia, efectuada por un guardia civil que se llama Cosme Brito y que ha sido el valiente que ha comenzado con este proceso. Bien, en este caso se podía acceder sin fiscalización y sin control a los datos en la comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, pero tal como ha sido denunciado, datos de misiones militares, datos de procesos de violencia de género, datos de procesos judiciales, datos de visitas de autoridades políticas tanto españolas como a nivel internacional. Es decir, imagínense, barra libre de acceso a datos en una base paralela donde cualquiera podría entrar sin necesidad de identificarse, incluso, como nos han comentado fuentes de la Benemérita, incluso llevarse información a casa o sacarla fuera. Algo tan delicado como eso que además, según consta en la denuncia, era transferido esta información al delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, pero también siendo Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, custodiando bajo sus órdenes la Policía Autonómica de Canarias, esta Policía Autonómica que no tenía base de datos, resulta que llamaba por teléfono, incluso teléfonos particulares, como consta la denuncia, o a través del 112 Canarias, para pedir información concreta al COS de la Guardia Civil de Las Palmas. ¿Qué sucede? Que cuando destapamos este caso, también en marzo-abril del año 2023, llegan, según la denuncia, miembros de Telefónica, llegan a los ordenadores, empieza a precintarse esta base de datos, con lo cual muy legal no debía de ser, o muy reglada no debía de estar hasta la fecha. ¿Qué hace el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska? Cesa al guardia denunciante de la base Egeno. Le cesa, pero no queda claro por qué, porque ha recurrido recientemente este guardia civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lleva el caso ahora siguiendo la línea de Pérez de los Cobos, de Sánchez Corbí, del coronel Tienda, y resulta que ahora cuando la Guardia Civil, la Dirección General de la Guardia Civil, el General de Canarias también, tienen que darle un documento clave que es el motivo del cese, resulta que no hay información reservada.
no aparece. Entonces, esta tira y afloja es el que está ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con un ministro que cesa a este guardia civil denunciante y que además lo envían desde Canarias a un pueblecillo de Burgos, del cual todavía no ha tomado posesión porque está pendiente del recurso. Este caso le interesó a Hazte desde el principio, les pareció muy interesante y vamos a hablar con el abogado Javier Pérez Roldán porque nos va a contar de primera mano qué investigación ha hecho Hazte Oír y qué medidas van a tomar desde esta asociación. Cuéntanos. Claro, vamos a ver, bueno, esta herramienta se llama EGENO, que suena muy raro, se llama Herramienta de Gestión de Novedades, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien por qué se crea, pero exacto, con la cercanía del COVID, en la época del COVID, bueno, pues se crea una base de datos que va recogiendo, se va alimentando con otra base de datos, es así, oficial, de la Guardia Civil. Cuestiones que se alimenta también de uno, vamos a decir, informalmente base de datos, porque eran Excel, simplemente caducables, vamos a decir, de, pues yo qué sé, las detenciones que había habido una noche, etcétera, etcétera. Eso se destruye al día siguiente, era para informar al superior de las novedades que había habido. Pero aquí se pasan a esta base de datos. ¿Cuál es el problema? Que ni se da de alta en protección de datos ni en el Ministerio de Interior. Entonces hay que averiguar ahí qué hay, porque claro, ahí hay una seria y grave vulneración de derechos fundamentales de las personas que afectan directamente a nuestra libertad. No se sabe cuál es el motivo de la creación. Entonces, cuál es el objeto de presentar una acción judicial, precisamente. Todavía tenemos que valorar si querella, denuncia, que se investigue. Que se investigue porque puede no haber habido nada malévolo, pero por pronto revelación de secretos parece que ha habido, porque es que encima la policía de Canarias se dirige a la Guardia Civil, en efecto, como bien has comentado, por teléfono, y eso es una barbaridad. Eso no se pueden pasar datos muy sensibles de esa manera, pero es que encima en esa base de datos se integraba, por ejemplo, los cargos oficiales que visitaban Canarias, el hotel donde se iban a alojar, los horarios que iban a tener, todo eso se incluye en esa base de datos. Entonces, habrá que investigar al responsable y seguramente, y esta es la novedad, bueno, pues lo presentemos esta semana que entra. Esta semana que entra sí podemos, porque el equipo jurídico de Hazte Oír estamos, claro, tenemos una semana declara Ábalos, pero es que sobre todo hay que preparar la semana siguiente, que es lunes Aldama, martes Koldo, miércoles Begoña Gómez y Güemes. ¿Os han puesto fianza para todos ellos? Sí, en la Audiencia Nacional el Supremo todavía está por fijar fianza porque el Supremo está, seguramente unifique las acusaciones. No obstante, aunque no signifique, sí podremos estar en sala y vamos porque, por ejemplo, en el caso de Begoña estaban unificadas las acusaciones, hemos trabajado muy bien en conjunto todas las acusaciones, bueno, y pues nos vamos acompañando unas a otras porque es un trabajo desbordante. Entonces, claro, ahora mismo tenemos unas Navidades y uno dice, bueno, hasta las Navidades las tenemos liadas. Después descansaremos. Pues no, porque después viene el 7, 8, 9 de enero en Badajoz, pues primero testigos de Hacienda y otros testigos, bien, los testigos que hicieron el informe de Hacienda y testigos de la Diputación, y después ya 2 días de declaraciones de imputados que seguramente no declaren, pero luego Hazte Oír va a estar allí, ya tenemos reserva del hotel, si no se suspende, porque la Fiscalía ha presentado un recurso diciendo que no está definido exactamente qué se imputa a cada investigado y que eso puede causar indefensión. Entonces, si podemos, desde luego presentaremos, nuestra intención es presentarla esta semana que entra, la denuncia, luego decidiremos, o querella de Geno. ¿Por qué? Porque también en Hazte Oír muchas ocasiones, a nosotros lo que de verdad nos preocupa no es tanto la criminalización de comportamientos, sino que se aclare que hay ahí para que no vuelvan a suceder estas cosas. Y por desgracia muchas veces no queda más que acudir al tema de denuncias, querellas, porque no hay cauces internos para, oiga, que se haga una fiscalización de qué está pasando ahí, porque a lo mejor no se hizo con intención malévola. Si nosotros no partimos de una intención malévola, pero se hizo. Y que cuando presentéis, disculpe, cuando presentéis esta querella, entiendo que va a ser por presunta revelación de secretos. Exacto, el delito principal va a ser revelación de secretos y quizá prevaricación, en el sentido que se dio instrucciones a un comandante de hacerse cargo de esa base de datos. Claro, unas instrucciones que no se podían dar porque no hay autorización, no se había solicitado la autorización al Ministerio para darla de alta. Y que no descartemos que cuando empiecen a desfilar altos cargos de la Guardia Civil, en este caso de Las Palmas, para hablar de la base Geno, puedan tirar para arriba. Vamos a ver, esto al final, si de verdad es algo que ha sido orgánico,
bien, pues afecta al ministro de Interior, es evidente. Y si también es orgánico en el funcionamiento de la policía canaria, entonces su máxima autoridad era Torres. Nosotros, de todas maneras, no vamos a ir al Supremo con esto, ni mucho menos, porque entendemos que hay que hacer una labor de investigación y que después hay responsabilidades por arriba, ya se tirará para arriba, pero no se debe empezar, porque aquí muchas veces es que los españoles somos como somos, muchas veces somos de blanco y negro, de sí y de no, y venga contra el gobierno, no, a veces no todo es responsable del gobierno. O sea, Yo quiero hacer una pregunta, porque no sé, ahora mismo, a lo mejor tú tienes la respuesta. Hace un año, el año pasado, por febrero, se aprobó la Ley de Protección del Informante. Lo que me dices, no hay canales ahora mismo para articular este tipo de denuncias. No sé si es aplicable la Ley de Informante dentro de la Guardia Civil, porque además establece una serie de canales de denuncia. Claro, pero es que aquí es mucha, este gestiona una cantidad de información muy heterogénea, de muy diversas fuentes. Ya. Entonces, claro, el tema del informante está más delimitado. Aquí son cosas desde orden interno, cosas parece sin trascendencia. Claro. Pues, no lo hemos valorado, se puede valorar, pero sabemos cómo lo que pasa con la DANA, que es que al final, si no investigan los tribunales, las comisiones de investigación son comisiones que se organizan desde el plan político, no de verdad para investigar qué ha pasado con vistas a corregirlo, sino para echar la culpa a unos y a otros. Entonces aquí va a haber comisiones donde gobierna el PP van a echar la culpa al gobierno central, donde gobierna el PSOE van a echar la culpa y al final se acaba todo sin corregir. Estudiaros el tema de la ley de informante, porque a lo mejor sois pioneros en este sentido. Y lo planteáis y resulta que la Guardia Civil tiene que tener también un canal de denuncias interno. Exacto. Con lo cual, facilita muchísimo el trabajo. Sí, desde luego. Desde luego, pues lo vamos a explorar porque en efecto hay que, al final, la ciudadanía se tiene que acostumbrar también a que debe defender sus derechos ellos mismos, y no esperar a que otros los defiendan, y muchas veces hay recursos de la administración que es que como tampoco son potenciados por la propia administración, se crea muchas veces para cumplir directivas europeas, pero que no se entere nadie que esto existe. No vaya a ser que nos metamos en un apuro. Hay una cosa, antes hay una cosa que me gustaría aclarar y que es fundamental. La figura de la acusación popular, que encarna en este caso Actoir en una serie de casos, es algo único en Europa. Cuando la gente ve la acusación popular, que es cuando un grupo de gente que no tiene nada que ver con un caso se une, o una persona se une y entonces se persona ante un caso que nos puede afectar a los intereses generales, ese servicio, Alonso Martínez, por ejemplo, en su ley de enjuiciamiento criminal hacía referencia a esto. Esta es una conquista y una singularidad del sistema español que ayuda justamente a limpiar justamente esto que estamos hablando aquí, la corrupción. Por lo tanto, hay mucha gente que quiere quitarle a la acusación popular, la quiere quitar de en medio, sobre todo que no la utilicen los partidos políticos o no la utilicen los sindicatos, sino que sea utilizado por la sociedad civil. El servicio que hace la acusación popular a la salud del sistema es mucho más grande de lo que cualquiera pueda pensar. En Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra esto no existe, por lo tanto estos casos no saldrían. Al estar aquí, justamente al existir la acusación popular, lo que estamos dando es, estamos abriendo las puertas, las ventanas para limpiar todo aquello que está mal y para renovar el sistema. De hecho, y es que eso y ya, como sé que terminamos, soy muy breve, y por desgracia tengo que ser muy breve, pero es que eso está en la acusación popular, está nuestro derecho histórico, como entre comillas está nuestro derecho histórico Fuentovejuna. Es que es manifestación del espíritu del pueblo español. Cuando llegan allí los reyes católicos y dicen Fuentovejuna, se hizo justicia, pues ya está. ¿Por qué? Porque ese era el espíritu propiamente de verdad democrático de España. Por eso está en la esencia de nuestro derecho. Fuimos el pueblo más libre de toda Europa. Esa es la realidad histórica. Entonces muchas veces se pervierte, se olvida esa historia y entonces hay que reivindicarla y hay que luchar por eso. Es una pena que no pueda explayarme en Fuentovejuna, pero es necesario porque debemos recuperar nuestras raíces. El derecho, antiguamente los antiguos lo llamaban el derecho patrio, de toda la nación, el derecho patrio es el que mejor corresponde a la manera de ser de cada pueblo, que somos diferentes y no por eso uno es superior a otro, pero somos diferentes. Y nuestro pueblo, el pueblo español, ha sido muy concreto en ver las injusticias y ser artífices, igual que la Reconquista fue artífices de los hombres de frontera, igual que los conquistadores españoles en América eran unos cuantos que iban allí, pues es que en España la justicia la han defendido libremente
los paisanos, como se decía antiguamente, nuestros paisanos, los que nos Todo esto que acompañaban. estamos vivían viendo al ahora lado. mismo no existiría si no fuera por ello. Claro, derecho histórico es acusación popular. la esencia de nuestra manera de ser. Así es, mis queridos compañeros hoy del programa. De hecho, teníamos invitado a García Montes, precisamente, al abogado, a Marcos, que él iba a reivindicar, pero lo volvemos a invitar, la acusación popular, precisamente porque en su época ha llevado muchísimos casos de corrupción. Bueno, Filesa, Nos estaba por ejemplo, contando, lo llevó. claro, infinidad, y valora, ¿no?, en este caso. Y también recordamos, respecto al caso Ajeno, que en la anterior legislatura el ministro Fernando Grande Marlaska fue citado a comparecer en el Senado por el caso Ajeno, que nunca Exacto. acudió. Cuando llega el Partido Popular al Senado en esta legislatura con mayoría absoluta, modifica la normativa y dice que a partir de ahora el cargo en el gobierno que se ha citado obligatoriamente tiene que comparecer. O sea que Marlaska escapó por los pelos del caso Ajeno en el anterior Exacto, gobierno. a petición de 2 senadores, si no recuerdo mal, Navarro y Vasco, ya no me acuerdo, sí, pero eso fue así. Así es. Pues 2 titulares brevemente, que nos vamos ya de la ventana indiscreta, así para cerrar un broche de oro. Así un titular. Pues los juzgados funcionan, España continúa. Con esto nos quedamos, mi querido Carlos Berbel. La corrupción tiene lugar en la democracia. Así es. Pues empezamos hablando de héroes y de villanos en este programa. Ya han visto lo que hemos dado de sí. Esta es la batalla que tenemos abierta en España en este momento, que por cierto somos un referente, como están diciendo mis 2 contertulios de esta noche, de valores, de decencia, de valentía, de denuncia, de contar la verdad, de ser valientes. Y además, cuando no lo hacemos, los villanos se salen con la suya. Así que no lo permitamos. Vamos a seguir siendo valientes como hasta ahora. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí. Seguimos haciendo historia de España, como dicen los amigos de este programa, y sobre todo, feliz noche, sean felices y hasta el sábado que viene.